Hola, esto es Tu Huella Particular, donde queremos entender la humanidad una persona a la vez y la primera persona eres tú. En el video de hoy voy a traer un fragmento de un libro llamado Timely Types. Este libro ya lo he recomendado antes y debo decir que este libro fue para mí un antes y un después, porque básicamente la forma en la que me topé con este libro es que tal cual busqué en Google libros para aprender MBTI, ¿no? En ese momento, incluso más que la palabra tipología, decía MBTI, ¿no? Y entonces, no recuerdo si fue en Reddit, si fue en Quora, si fue en dónde. Alguien dijo, no, pues este libro es un buen repaso y es una buena manera para introducirse al tema. Y dije, va. Y entonces lo leí. Estoy de acuerdo justamente con esa misma opinión. Es un buen libro para introducirse a tipología, aunque ciertamente sí está bastante enfocado al MBTI. Sin embargo, el capítulo que quiero traer hoy, que resumí algunas cosas, me parece muy relevante porque me parece que es la conclusión, no sé si decir lógica o intuitiva, pero la conclusión natural que sacas después de aprender el sistema de Myers y Briggs. Entonces, el libro Timely Types es escrito por Hugh R. LeSure, que debo decir que busqué en Google y no me salió prácticamente nada, o sea, más allá del propio libro, entonces no mucho que decir sobre el autor, pero bueno, bien se llama el subtítulo del libro, The Psychology of Personality from Jung to Myers and Briggs. Pero entonces, el capítulo se llama, traducido, La sombra, sociónica y Vivi. Este capítulo me parece una buena introducción, así tal cual, una introducción para saber de qué va Sociónica y John Vivi y por qué vale, no solo vale la pena, sino es natural aprender esto si es que quieres aprender tipología, básicamente. No hay ninguna razón para quedarse con lo que propusieron Myers y Briggs y ya. Me gustó bastante cómo lo plantea, entonces pues quiero compartir esta información. Cuando lleguemos al apartado de las descripciones de Vivi, el libro hace descripciones breves, pero yo las dejé prácticamente nada más enunciarlos, porque esa es información que ya después podemos ver. Pero esto se trata de prácticamente enunciarlo, nombrarlo y ya está. De nuevo, solo quiero volver a hacer hincapié en que este libro como tal, como entero, como unidad, sirve como una introducción, porque debo decir que luego tengo la impresión de que hay conceptos o hay cosas que se definen, luego ya un poco de manera diferente, si ya te adentras más a sociónica o cosas así. Puede haber cosas que sean, que difieran un poco, pero es una buena forma de entrar. Además, me gusta que introduce conceptos filosóficos incluso que te ayudan a tener una visión mejor para abordar tipología. Entonces, ahora sí comenzando, dice, la sombra, sociónica y Vivi. Aunque cada persona tiene cierto grado de acceso consciente a cuatro funciones cognitivas, es necesario que las ocho funciones cognitivas operen dentro de la psique. En sociónica, las funciones cognitivas se denominan elementos de información. Debido a que la sociónica se originó en el extranjero, claro, desde el punto de vista norteamericano o de Estados Unidos, existen algunas diferencias menores en las descripciones de los elementos de información en comparación con las funciones cognitivas que se encuentran en la mayoría de los demás recursos sobre los tipos junguianos. Sin embargo, esencialmente, los elementos de información coinciden con una descripción competente de las funciones cognitivas. Si no fuera así, la sociónica no tendría relación con la teoría de Jung, porque es de las funciones cognitivas y sus interacciones de donde se desprende necesariamente la teoría de los tipos. Cuando uno internaliza la naturaleza de las funciones cognitivas, se hace evidente que cada función proporciona información de la máxima importancia para la comprensión del mundo. Así, la sociónica sostiene que los elementos de información constituyen los ocho aspectos de la realidad. Jung seguramente estaba de acuerdo con esto, porque escribió, el estímulo objetivo es absolutamente necesario para la sensación introvertida y simplemente produce algo diferente de lo que la situación externa podría llevarnos a esperar. Por estas razones, es una pena que Myers no dedicara más tiempo a describir el papel que desempeña cada función en la mente de cada tipo, dedicando solo una página en Gifts Different o Los dones diferentes en español, a lo que ella llamó la sombra, una página en la que no se explica en absoluto lo que ella quiere decir con el término sombra. Es cierto que las cuatro funciones que se encuentran en el inconsciente tienen elementos oscuros. Esto no debería sorprendernos, ya que uno puede ver claramente los contornos de la sombra en la función inferior. Asimilar la función inferior en la psique es el requisito previo para ver estas cuatro funciones ocultas en funcionamiento dentro de uno mismo. Esto no quiere decir que uno necesita dominar la función inferior. Uno simplemente necesita observar, aceptar y utilizar voluntariamente el punto de vista de la función inferior en los momentos adecuados. Pequeño paréntesis aquí, podemos ver que está escrito muy aún así desde el punto de vista
del Myers-Briggs. O sea, esto de que la función inferior delimita la sombra, podríamos decir que la sociónica lo aborda un tanto diferente. Como las cuatro funciones ocultas bajo la inferior son profundamente inconscientes, su uso es típicamente indiferenciado y torpe. Sería bueno recordar entonces que cada función es esencialmente la misma tanto desde el punto de vista introvertido como desde el extravertido. Es simplemente la dirección en la que fluye la libido, pequeña aclaración, libido refiriéndose como una especie de energía esencial, no como energía sexual, lo que las distingue. Esto significa que al alcanzar un nivel de autoconciencia que le permite a uno tener una idea del funcionamiento de estas funciones ocultas, las cuatro funciones conscientes se desarrollan más. Por ejemplo, los pensadores extravertidos tomarán decisiones más eficaces si tienen una lógica deductiva sólida, además de la validación empírica. De manera similar, el análisis deductivo de los pensadores introvertidos se fortalece, no se obstaculiza, al reconocer cuando sus conclusiones encajan con los hechos observables. Hay muchos beneficios al alcanzar ese grado de organización psíquica. De nuevo, otra pequeña intervención. Aquí dice que las cuatro inconscientes van a ser un poco no tan buenas o torpes, o sí, que de nuevo esto pues es una forma de verlo, solo esa pequeña aclaración. La sociónica ofrece una unión entre la teoría de Jung con el modelo de Freud de la psique. La sociónica utiliza lo que denomina el modelo A, entre otros, para organizar los elementos de información de manera diferente, lo que da como resultado conceptos ligeramente diferentes sobre el papel de cada elemento de información de la psique. Y tenemos aquí la tabla donde tenemos las divisiones de el ego, el superid y el id. O también llamados en español el yo, el superyo y el ello. Y aquí pondrían el superello también. Y las funciones pues organizadas dentro de esos bloques. Dado que la sociónica utiliza términos que pueden resultar desconocidos para muchos estudiantes de teoría de tipos, consideraremos el modelo A utilizando la terminología de Myers y Briggs. De esta manera, usaremos la palabra anti para interpretarse como la función en su actitud opuesta. Por lo tanto, un tipo cuya función dominante sea sensación extravertida tendría una antidominante de sensación introvertida, mientras que un tipo con FI inferior tendría FE anti-inferior. Según Freud, la psique se divide en tres partes: superyo, yo y ello o id. Para Freud, el desarrollo psicológico de cada niño comienza con el ello o el id, que representa la parte arcaica e instintiva de la psique humana que solo se preocupa de perpetuar la supervivencia mediante el principio placer-dolor. Al ello no le importa cuán realistas puedan ser sus deseos ni las necesidades de otras personas. Simplemente busca la gratificación inmediata y opera de acuerdo con el famoso principio del placer. Freud creía que el superyo, por el contrario, constituye la conciencia de uno, y como tal brújula moral, ayuda a moderar la brutalidad instintiva del ello al considerar el impacto no solo en uno mismo, sino en la sociedad. El yo sirve como puente entre los deseos del ello y la insistencia del superyo en la perfección moral. Al igual que el ello, el yo o el ego se esfuerza por maximizar el placer y minimizar el dolor. El yo, sin embargo, se esfuerza por satisfacer los deseos del ello de maneras morales. Así, si el ello viera un reloj de oro que le gusta, estaría bien con tomar el reloj por la fuerza. El ego, sin embargo, encontraría formas socialmente aceptables de obtener el reloj, como ahorrar dinero, pedir un préstamo o vender una propiedad para obtener el efectivo. El ego no hace tales esfuerzos porque al ego le importa el bien y el mal en sí mismo, sino por la influencia del super yo combinada con la experiencia del ego en el mundo real. Freud ya nos da una idea clara del uso que hace la sociónica de los términos antes mencionados. La sociónica sostiene que el bloque del yo consta de dos funciones, la función dominante y la creativa. El bloque del yo es siempre la forma preferida de una persona de ver y tratar con el mundo en general. Los estereotipos que rodean a cada tipo psicológico se basan en gran medida en este bloque de funciones. Además, las personas tienden a hablar de su bloque del yo cuando se les pide que se describan a sí mismos. Dado que este bloque solo proporciona información directa sobre el 25% de la realidad o dos de los 8 elementos de información, la confianza exclusiva en el bloque del yo dará como resultado tanto habilidades específicas desarrolladas debido a una práctica extensa, como también desventajas especiales causadas por un reconocimiento consciente inadecuado de todos los aspectos de la realidad. El término del super yo es especialmente adecuado en la sociónica,
El bloque del superyo está formado por elementos de información totalmente opuestos al bloque del yo, y por lo tanto la sociónica afirma que el uso que se haga del bloque del superyo será limitado. Por ejemplo, el bloque del yo de los ESTP contiene SE y TI, pero su bloque del superyo consta de NE y FI. Como resultado, los ESTP tienden a sentir que NE y FI son a la vez cosas que hay que aborrecer e ideales por los que deben luchar. El bloque del superello es exclusivo de la sociónica. Si bien es bastante difícil utilizar el bloque del superyo para operar conscientemente en el mundo, la sociónica afirma que las personas son más conscientes del bloque del superyo que del superello, que está compuesto por las funciones terciaria e inferiores. La razón no es que las personas sean generalmente más hábiles en el uso del superyo que del superello. Por el contrario, el uso que la mayoría de la gente hace del superyo puede describirse como desastroso e incompetente. En cambio, las personas tienden a volverse increíblemente conscientes de su habilidad inadecuada con el bloque del superyo y por lo tanto pasan su tiempo evitando situaciones que lo exigen o haciendo todo lo posible para fortalecer su capacidad de satisfacer las demandas inherentemente morales del superyo de manera competente. Casi sin importar cuán grande sea el esfuerzo, la mayoría de las personas regresan al territorio favorito, el yo. El bloque del superyo está formado por las funciones rol y vulnerable, o funciones anti-inferior y anti-terciaria. La función vulnerable en particular es un punto delicado para todos los tipos. Muchos se refieren a esta función como el punto de menor resistencia, o POLAR, por las siglas en inglés, porque las críticas directas sobre su uso son bastante dolorosas. Por lo tanto, las personas tienden a cumplir con resentimiento las demandas de la función vulnerable o se niegan a cumplirlas por completo. Las personas también muestran un cierto grado de malestar con su función de rol, porque su uso es un anatema para su forma preferida de metabolizar la información, que es a través de la función dominante. Cuando se critican las deficiencias de su función rol, los adultos maduros se preocupan poco porque ya son conscientes de la deficiencia y probablemente han encontrado formas de compensar la debilidad recurriendo a una combinación de sus bloques del superyo y del yo. Por último, el bloque del ello está formado por las funciones ignorada y demostrativa, o las funciones antidominante y antiauxiliar. Aunque el uso de estas funciones tiende a ser profundamente inconsciente, las personas demuestran, no obstante, una verdadera habilidad para utilizarlas en ciertas ocasiones. Sin embargo, las personas suelen considerar irrelevante el aporte de sus funciones ignorada y demostrativa porque estas funciones operan en actitud opuesta al bloque del yo. En la práctica, eso significa que se necesita una gran cantidad de energía para acceder a estas funciones durante un periodo de tiempo prolongado. Por lo tanto, la mayoría de las personas no tienen idea de la amplitud de habilidades a las que estas funciones podrían dar acceso. Teniendo en cuenta lo anterior, la sociónica es claramente una interpretación funcional de la teoría de Jung superior a la de Myers y Briggs, porque la sociónica intenta explicar la forma en que las personas metabolizan la información sobre los 8 aspectos de la realidad, no solo 4. De hecho, la sociónica ha ido mucho más allá del alcance de la teoría de Jung, ya que tiene dicotomías adicionales y aborda las relaciones entre tipos, que utilizan para analizar los patrones arquetípicos que surgen cuando un tipo interactúa con otro. La sociónica no es la única interpretación de la obra de Jung que pretende explicar el papel de cada función cognitiva en la conciencia. John Bowlby, un experto en psicología junguiana, también tiene un maravilloso modelo de 8 funciones. Aunque la interpretación de Bowlby no se concilie tan fácilmente con el marco de la psique de Freud como la sociónica, el modelo de Bowlby tiene la ventaja de la simplicidad y a diferencia de la sociónica, no se vuelve demasiado determinante sobre la naturaleza de los tipos y sus relaciones que siempre están influidas por las preferencias de cada uno. En cambio, Bowlby se apoya en los principios más axiomáticos de la teoría de tipos de Jung, así como en el trabajo de Jung sobre la naturaleza del inconsciente. Bowlby sostiene acertadamente que cada función cognitiva está sustentada por un complejo arquetípico, lo que convierte a cada función en una especie de mini personalidad. Si bien es correcto reconocer que cada función cognitiva tiene una naturaleza
que al menos desde una perspectiva teórica es única y definible y delimitable, la relación de cada tipo con cada función depende del complejo que la lleve en la conciencia. Por ejemplo, los INTJ tienen una relación bastante diferente con NI que los ESFP. A través de una profunda autorreflexión y observaciones clínicas, Vivi llegó a definir los complejos arquetípicos que llevan las funciones cognitivas. Vivi afirma que la función dominante lleva el arquetipo de héroe-heroína. La función auxiliar corresponde al arquetipo del buen padre o madre. La función terciaria es el puer o puela, o arquetipo del niño. Y la última de las cuatro funciones conscientes es la función inferior, a la que Vivi se refiere como el arquetipo de anima animus. De nuevo, cada uno tiene un grado limitado de acceso consciente a la función inferior. Por lo tanto, la función inferior no constituye aún la sombra, como algunos podrían creer. Sin embargo, la inferior claramente bordea la sombra, e incluso puede superponerse ligeramente a ella en algunos casos. Las cuatro funciones restantes están más o menos totalmente en la sombra para cada persona. Quienes han obtenido algún acceso consciente al funcionamiento de estas funciones de la sombra no son conscientes de ella en un sentido estricto. Los materiales arquetípicos de estas funciones tienden a salir a la superficie en los sueños, la fantasía y las obras de arte. Ser consciente de la propia sombra es más bien como darse cuenta de que el sol sigue brillando por la noche. Uno realmente no puede ver el sol cuando está oscuro afuera, aunque puede saber que el sol sigue brillando como siempre. De manera similar, uno puede llegar a reconocer su propia sombra bastante bien mediante un autoanálisis brutal y un verdadero compromiso con la comprensión de todo el material de fantasía que el inconsciente puede producir. Pero no importa cuánto del material inconsciente se comprenda conscientemente, siempre hay más material inconsciente por descubrir. La mayoría de las veces, estas funciones sombrías se proyectan sobre los demás para evitar gran parte del dolor que supone mirar hacia adentro, olvidando que también hay mucha alegría en el interior. En tales casos, uno podría concluir que el argumento del otro es estúpido, cuando de hecho podría ser la propia falta de comprensión la que realmente tiene la culpa. Tales proyecciones, aunque son excelentes para evitar heridas al ego, son perjudiciales para el pleno florecimiento de la mente consciente y explican por qué muchos nunca perciben su flor dorada. Vivi llama a la primera de las funciones de sombra el arquetipo de personalidad opuesta, porque se opone a la función dominante. El segundo arquetipo es el de Cenex o bruja, también conocido como la función antiauxiliar, y como es de esperar, este complejo arquetípico se utiliza para criticar o encontrar defectos dogmáticos en uno mismo y en los demás. El tercero es el arquetipo antiterciario o el del embaucador, o trickster en inglés, que es sin duda un guiño a lo frustrante que puede ser este arquetipo cuando uno se ve obligado a usarlo o cuando se observa a otro usándolo de una manera aparentemente exagerada. Sin embargo, el complejo arquetípico del embaucador a menudo ayuda a uno a explotar las normas asociadas con el uso de una función cognitiva. Por último, en esta región gnótica se encuentra el arquetipo del demonio o función antiinferior, que siempre es la función que se opone más firmemente al modo de funcionamiento preferido de la función dominante y por lo tanto es bastante propensa a la proyección. Es importante señalar que Vivi no se compromete demasiado con el orden en que estas funciones de la sombra se ubican en la psique. El orden dado simplemente está ahí para ayudar a asimilar la información. Sin embargo, si las teorías de Jung sobre la relación compensatoria entre la mente consciente y la inconsciente son un punto de referencia, se puede esperar que el orden de las funciones de la sombra esté en oposición directa a las preferencias conscientes. Como el modelo de Vivi tiene en cuenta el funcionamiento de todas las funciones cognitivas, también es superior al modelo de cuatro funciones de Myers y Briggs. La preferencia por el modelo de Sociónica o Vivi es una cuestión de preferencia personal, y ambos modelos aportan mucho que merece ser investigado. Sin embargo, cabe señalar que el modelo de Vivi es más útil como herramienta de autoexploración, ya que Vivi explica las fuerzas arquetípicas que actúan dentro de cada individuo de forma concisa. Por otro lado, el modelo de Sociónica es más útil para la exploración de la dinámica de las relaciones, porque ha sistematizado desde el comienzo los arquetipos que actúan entre cada tipo y todos los demás. Por esas razones, se podría postular que Vivi sería un buen punto de partida para los extravertidos que buscan aumentar el alcance de su mente consciente, ya que Vivi observa el mundo interior. El modelo de Sociónica, por tanto, sería un buen punto de partida para los introvertidos que buscan crecer, ya que las relaciones entre tipos necesariamente
tienen lugar dentro del dominio de la realidad objetiva. Este fue el fragmento, La sombra sociónica y Vivi, y me encanta cómo termina y me parece una observación muy afortunada esta distinción. Es curioso cómo en todo encontramos las dicotomías, ¿no? Otra vez, es curioso y tiene mucho de sentido. O sea, John Vivi un poco con la visión más occidental del centrarse en uno mismo, del autoobservarse y todo esto, se dice que puede ayudar a los extravertidos para que miren hacia adentro. Y en cambio, Sociónica, desde sus comienzos, habla del soción, de la unidad mínima que constituye una sociedad humana donde todos los pensamientos existen. Entonces, y eso es lo que me encanta de la sociónica, que toma en cuenta que los tipos existen con otros tipos, no están en un vacío. Eso es lo que me encanta de la sociónica, que toma consideración cómo es la interacción entre estos tipos. Entonces, espero que esta lectura te haya servido o te motive a que si solo conoces el modelo Myers y Briggs, te veas que ya hay continuación, ya hay algo más. Myers y Briggs realmente es objetivamente obsoleto. No hay razón por la cual quedarse en ese. La observación, la experimentación, la creación de teoría ya ha avanzado. Vale la pena indagar e investigar en estas teorías que ya existen. Es que la cosa es que ya existen. Si no existieran, pues estaríamos en desarrollo de crearlas. Pero pues mira, afortunadamente estamos en un momento en el que ya existen. Entonces, el camino natural para seguir aprendiendo tipología es ver qué dicen, pues estas dos corrientes o estas dos teorías serían ahora mismo las más predominantes. Entonces, espero que este capítulo haya servido y haya dejado en claro, así de manera introductoria, qué es el modelo de John Beebe, que son las 8 funciones, pero cada una describiéndola usando un arquetipo, y la sociónica, basada más en la estructura de Freud del yo, el ello y el superyo, para describir cómo interactúa el tipo con su sociedad, consigo mismo y con otros tipos. Espero que esto sirva para dar una introducción, para ver de qué van estos modelos. No son para nada innecesariamente complicados, sino que en realidad es el camino natural. Y si te ha intrigado y llamado la atención, pues no dudes suscribirte al canal, darle like, compartir estos videos, porque estaré trayendo más videos de este tipo y más información sobre estos modelos. Muchas gracias por ver.